Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Suspenden 13 casas de apuestas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Su modus operandi: burlaban la ley a través de personas vulnerables. Hablamos de estudiantes, incluso amas de casa. Este jueves se reúne el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Van a afinar la implementación del plan para pacificar la entidad. No son jóvenes. Revelan que la marcha convocada presuntamente por personas de la llamada Generación Z en realidad está dirigida por políticos de la vieja guardia. Hablamos de personajes como el expresidente Vicente Fox. Asegura la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no van a bloquear el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ni las entradas o salidas a la capital del país. Lo que sí harán es concentrarse en el primer cuadro de la ciudad, en Palacio Nacional, y van a marchar después al Congreso de la Unión y ahí instalarán su plantón. Sigue la tormenta solar y con ella la maravilla de observar la naturaleza, las auroras boreales, y sí las hubo en el norte del país. El Instituto de Geofísica de la UNAM también le ha dado seguimiento a la presencia de las auroras boreales. Por fin terminó el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos. Anoche el presidente Donald Trump firmó la ley temporal que permite reiniciar operaciones de la administración pública a partir del día de hoy. Sin embargo, el plazo vence en enero para que el Congreso apruebe un presupuesto definitivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de 11 Noticias Matutino. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. En redes sociales nos encuentran en todas: YouTube, Facebook, X. Síganos, 11 Noticias Digital. Ahí estamos. Pueden acceder a nuestra página escaneando el código QR que está en su pantalla. Aquí recibimos sus opiniones, sus comentarios, todos con el hashtag 11 Noticias. Y nos vamos directo con los detalles. Ya le adelantábamos que fue detectada una red de casas de apuestas que presuntamente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fueron suspendidas y aquí les platicamos su modus operandi. Apuestas gratis, premios, promociones y bonos exclusivos que atraen y deslumbran a millones. Sin embargo, detrás de las marquesinas, luces y máquinas tragamonedas se esconde el lado oscuro de los casinos. 13 casas de apuestas físicas y virtuales fueron suspendidas y están en la mira de las autoridades fiscales por presuntas operaciones con recursos ilegales y lavado de dinero. El casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Era un modus operandi. Los casinos burlaban la ley usando a personas vulnerables como estudiantes o amas de casa. A estas personas se le entregaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que después se usaba en casinos físicos o en línea. El casino reportaba que esas personas ganaban millones, pero no recibían el dinero, pues era enviado al extranjero. En algunos casos, las personas sí recibían el dinero, pero debían regresarlo y así el dinero ya estaba lavado. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Los recursos también eran enviados a otros países considerados paraísos fiscales donde eran blanqueados. Cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas.
y así lavaron el dinero. En la mañanera, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó la suspensión de operaciones de las 13 casas de apuestas ubicadas en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales. La investigación internacional liderada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación continúa porque también se detectó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, así como otras irregularidades. Con información de Armando Gama e imágenes de Eugene Pasol, 11 Noticias. Bueno, el tema está en seguimiento. Les platico que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta investigación internacional que derivó precisamente en suspender estas 13 casas de apuestas tiene pruebas y sustento legal. Todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal. También esto que se realizó para 13 establecimientos tienen todo un sustento jurídico legal y las pruebas de lavado de dinero, todo tiene sustento legal. Incluso en el caso de la deuda tributaria. Lo que también se dio a conocer es que 2 de estas casas de apuestas suspendidas son propiedad de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, quien a su vez denunció que se trata de una persecución de Estado en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que nadie debe estar por encima de la ley y no es una persecución. Estado de Derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Estado de Derecho quiere decir que si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley. Estado de Derecho quiere decir que todos cumplamos con la ley. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la convención anual de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Ahí están afiliados todos los industriales del ramo que tienen estas concesiones. Una ceremonia muy distinta a la de años anteriores, donde veíamos esta comida, donde se reunían todos los representantes de los medios. Ahora, un tema muy austero este encuentro, pero la presidenta fue muy clara en su mensaje. Les dijo que la Comisión Presidencial para la Elaboración de la Reforma Electoral está abierta al diálogo con todos los sectores y eso los incluye a ellos, a los concesionarios de los medios de comunicación. Y por ello, la invitación abierta a participar en todos los foros donde se discute la reforma para incluir así sus propuestas. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones. Estamos totalmente abiertos a escucharlos. La presidenta exhortó a los medios de comunicación a abrir sus micrófonos, sus cámaras, todos los espacios a todas las voces de la sociedad, en aras, dijo, de fortalecer la democracia. Porque el público de hoy no quiere escuchar una sola versión de los hechos. El pueblo de México está despierto, informado, consciente. Cerrarse a una sola opinión, a una sola mirada, no solo limita el debate, también aleja las audiencias. La presidenta aprovechó también para recordarles que su gobierno es plural y respetuoso de la libertad de prensa. Desde el Gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión. Creemos y confiamos en ella. Los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión le expresaron su apoyo y refrendaron su compromiso de trabajar en alianza. Presidenta, cuenta con nosotros. Ofrecemos trabajar coordinadamente con los 3 niveles de gobierno para lo que queremos usted y nosotros: un mejor México para todos los mexicanos. Vámonos con temas de seguridad. En Uruapan se suspendió el desfile del 20 de noviembre con motivo de la Revolución Mexicana. Esto pese a que ya está en marcha el Plan Michoacán por la Paz
y la justicia, y ocurre sí, pues tras el asesinato del alcalde independiente Carlos Manso. El gobierno local, que ahora encabeza Grecia Itzel Quirós, viuda de Carlos Manso, informó que la conmemoración de la Revolución Mexicana se canceló para priorizar la seguridad y tranquilidad de todas las familias en ese municipio. Y precisamente como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, van a visitar Morelia y también estarán en Uruapan, tendrán un encuentro con autoridades municipales, asistirá también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Van a buscar definir y evaluar todas las acciones que se han puesto en marcha específicamente en esta estrategia para pacificar la entidad. Para muchos, sí, el día esperado, afinando, haciendo cuentas, ¿para qué nos alcanza? ¿Qué podemos comprar? Porque hoy comienza ya el Buen Fin. Y lo que vale la pena es destacar que no solo son grandes cadenas las que tienen estas ofertas, hay otros negocios, las pequeñas y medianas empresas, muchos negocios de ellos son familiares que también están ofreciendo buenos productos y mejores descuentos. Más de 200,000 establecimientos participan con estas ofertas, como nos cuenta Arnold Gutiérrez. Si busca en esta temporada comprar bueno, bonito y barato, los comerciantes en pequeño del centro histórico de la Ciudad de México le ofrecen jugosos descuentos. Esperamos que se dé un incremento en las ventas, no solamente en el centro histórico, sino en diversos corredores del comercio popular, como lo ha dicho Julio, el mercado de zapatos La Central, y en muchos otros puntos. Esperamos que se dé un incremento en las ventas de entre el 10 al 15%, en algunos hasta el 20%. Vendedores de vestidos de 15 años, venta y renta de trajes para hombres, calzado y joyería prometen buenos descuentos. Por ejemplo, un vestido de 15 años desde 5,000 pesos. Hay desde 10 hasta 50% de descuento en los vestidos. La verdad son precios muy accesibles, vestidos muy cómodos, muy bonitos y pues sí, son precios accesibles. Y pues que se animen a comprar su vestido, están muy cómodos, están muy bonitos y por lo que están diciendo ahorita que no están, que están en el precio. El calzado, ropa, tarjetas de presentación y pantuflas y mucho más a precios accesibles en las calles como Honduras, Chile y Brasil. Que la gente venga a nuestros locales a consumir lo hecho en México está bien hecho para que tengamos una alza en nuestros productos. Somos fabricantes de vestidos de 15 años, son hechos en México, muy bien hechos. En este Buen Fin de 2025 participarán más de 200,000 comercios en pequeño y prevén una derrama económica de 200,000 millones de pesos. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Bueno, recordemos, compras responsables, ahí va a estar la Profeco también muy pendiente de que no nos sorprendan, no nos vendan gato por liebre, pero también la ciudad estará vigilada. Por lo pronto, aquí en la capital del país, el C5 tiene 165 plazas comerciales con más de 1,200 cámaras y es parte de este operativo por el Buen Fin 2025. Las alcaldías que tienen más centros comerciales con cobertura de vigilancia son Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. Si quieren reportar algún incidente que se presente, no lo deseamos, durante este Buen Fin, el C5 cuenta con las líneas 911 para emergencias, denuncia anónima 089, también está asterisco 765 en caso de temas de violencia contra las mujeres, se los recordamos. Si son víctimas de extorsión y fraude, también ahí está el número 55 50 36 33 001. La marcha de la generación Z que supuestamente organizaban jóvenes resultó que tiene respaldo de partidos políticos. Ahí está la vieja guardia. Les contamos de quiénes se trata. Hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación, que están convocando a la manifestación y que realmente o utilizaron
la convocatoria o la promovieron desde el principio. Ni jóvenes ni apartidistas son quienes convocaron la marcha de la llamada Generación Z. La movilización, que se pretende sea de jóvenes, sumó a sus demandas la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pero actores políticos también utilizan el suceso. Más de la mitad ya la hizo Carlos Manso. La otra mitad está en nuestras manos. Está en manos de los ciudadanos. No permitamos que nos digan que esperemos. No esperemos a que otro muera para reaccionar. Hoy es nuestro día. Hoy somos los que hacemos ruido. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está garantizada la libertad de expresión, pero cuestionó la participación de actores políticos. Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, un montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues. En la mañanera, la mandataria argumentó que el blindaje de Palacio Nacional y otros monumentos históricos es para protegerlos frente a los llamados bloques negros, infiltrados en las movilizaciones para generar violencia. Las vallas se ponen desde hace mucho tiempo a partir, pues, de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. Entonces, ese es el objetivo, proteger, pues, la vida de las personas. Con información de Armando Gama y Rubén Fieital, 11 Noticias. Una marcha anunciada también era la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo pronto anunció, se comprometió a que este jueves no va a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tampoco las entradas y salidas de la capital. Así que, bueno, esperemos estar tranquilos. Asegura la CENTE que no habrá bloqueos en estos lugares, pero sí manifestaciones. Por lo pronto se van a concentrar en Palacio Nacional y van a marchar de ahí hacia la Cámara de Diputados para establecer un plantón. Desde muy temprano hay decenas de policías que están resguardando el primer cuadro de la capital del país, el centro histórico, patrullas apostadas en 16 de septiembre, Madero, Isabel la Católica, 20 de noviembre, calles aledañas. Esto ante el amago de los integrantes de la coordinadora de realizar este mitin en la conferencia matutina. Les vamos a contar, estaremos pendientes. Y precisamente para que las y los capitalinos puedan disfrutar de sus compras en esta época decembrina, ver un centro histórico más seguro, más ordenado, inició el Consejo Consultivo de Reordenamiento del Centro Histórico, de todos los comercios que ahí participan. Gabriela Jiménez nos cuenta. El centro histórico será derecho de todas y todos los capitalinos. Este miércoles inició el Consejo Consultivo de Reordenamiento del Centro Histórico, que incluye mesas de diálogo para que comerciantes, vendedores ambulantes, vecinos y visitantes lleguen a un acuerdo para la reubicación de puestos en vía pública, liberación de calles, rescate del patrimonio cultural y se refuerce la seguridad en el corazón de la Ciudad de México. Todo el proceso será hablado, todo el proceso será democrático, todo el proceso será escuchándonos. Pero una vez que lleguemos a los acuerdos, una vez que tomemos claro entre todos las decisiones de cómo va a ser este ordenamiento, sí será un planteamiento inamovible del gobierno de la ciudad de que se cumpla. Personas, comerciantes y vendedores del centro histórico se comprometieron a cumplir los acuerdos. Quienes conocemos la historia del centro histórico y hemos vivido aquí, nos damos cuenta que hoy estamos viviendo una situación sin precedente, muy complicada. Es el comercio en vía pública, son los cierres viales, es la falta de orden en muchos sentidos, las motocicletas, las bicis, los diablitos, y hay que buscar soluciones de manera integral. Yo como Mazahua se lo he dicho a todos los funcionarios, yo ya no quiero itinerancia, ya no quiero calle, toda mi vida he sido de la calle y hemos sido maltratados. Yo creo que a nadie le gusta estar en la calle con calor, con sol y perjudicando a los locatarios. A partir del 18 de noviembre se realizarán las mesas de diálogo para abordar temas sobre la certeza jurídica, el reordenamiento y rescate del patrimonio cultural con una periodicidad de cada 15 días para construir una estrategia conjunta. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
Importante el acuerdo que se alcanzó con productores cañeros de Veracruz, de Oaxaca, de Morelos, de Nayarit y de San Luis Potosí para que levantaran el plantón que mantenían frente a la Secretaría de Agricultura. Entre las nuevas acciones para definir un programa de atención y rescate al sector destacan un nuevo decreto para evitar el contrabando de azúcar y las sustancias endulzantes en el país, ayuda y financiamiento a pequeños y medianos productores tanto de Michoacán como de Veracruz, el pago de 300 pesos por tonelada de caña producida este año, así como evitar la importación de caña. Además del arancel que sabemos es del 156% que recientemente se aprobó a este producto y que entra procedente de otros países. Vamos a estar en una mesa de trabajo para armar un programa de rescate a los cañeros, sobre todo los de menos superficie de caña. Vamos a hacer el planteamiento tanto por tonelada como por hectárea, pero dándole preferencia a los de menores superficie. A las 6:27 en la hora del centro, atentos, prevengan su salida de casa si ya están en camino y nos escuchan en radio y se encuentran muy cerca de Peralvillo. Hay cierre de carriles en el eje 1 Oriente, desde eje 2 Norte hacia Gorostiza. La alternativa vial es usar avenida Circunvalación. También avance lento en pasaje San Pablo desde eje 1 Oriente hasta calle Santo Tomás. La alternativa Puente Santo Tomás. Si viajan en el metro, las estaciones Zócalo, Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez de la línea 2 están cerradas hasta nuevo aviso. Línea 2, Centro Histórico, cerradas hasta nuevo aviso. Como alternativas, puede usar San Antonio Abad Bellas Artes de esta misma línea y San Juan de Letrán de la línea 8. Pausa y regresamos. Ya está aquí Ismael Marcelo con el reporte del estado del tiempo. Y sí, en vivo en el estudio, Ismael Marcelo, nuestro experto meteorólogo de cabecera, que nos espera para las próximas horas porque seguimos con algo de frío. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Guadalupe, Angélica, extraño Angélica, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. El día de ayer se registró, mire, este fenómeno en el cielo de la capital poblana. Bueno, se trata de una nube formada por diminutas gotas de agua con una temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. Mire, esta es una nube, se llama estratocumulus y bueno, es formada por pequeñas gotitas de agua que tienen una temperatura por debajo de los 0 grados Celsius. Y a pesar de que tiene esta temperatura, bueno, pues sigue siendo en estado líquido. Probablemente el paso de un avión por encima de esta nube logró inestabilizarla, provocando que las gotas líquidas se convirtieran en pequeños cristales de hielo, que al unirse comenzaron a caer precisamente por el efecto de la gravedad, dejando esa cavidad en la nube. Pero es una situación natural, no es una forma pues extraña o atípica. No. Esta es una nube, bueno, que pues obviamente al pasar un avión encima de ella, pues inestabilizó la atmósfera, las gotitas de agua se solidificaron, por así decirlo, se convirtieron en cristales de hielo, empezaron a caer. ¿Y por qué la gente no percibió esa caída de los cristales de hielo? Pues básicamente porque durante la caída, pues obviamente la temperatura en el suelo era mayor, por lo que las gotitas se evaporaron antes de caer al suelo. Bueno, esta situación pues está relacionada con las bajas temperaturas que se registran en la República Mexicana. De hecho, esta mañana amanecemos con temperaturas congelantes en 16 entidades de la República Mexicana, especialmente en comunidades ubicadas en la Sierra de Chihuahua y Durango, donde los termómetros oscilan entre los -10 y -15 grados Celsius. El frío también persiste en la capital del país, por eso la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la alerta amarilla por
temperaturas mínimas de 4 a 6 grados en las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frío continuará en nuestro país, pero ahora nuestra atención se centra en los estados del noroeste por la lenta aproximación del nuevo frente frío, que sería el número 14, y podría ingresar el día de mañana provocando un notable descenso de las temperaturas, vientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en esta región del territorio nacional. Terminamos la sección del estado del tiempo haciendo un llamado a nuestras amigas y amigos del estado de Quintana Roo para que tomen las medidas de prevención necesarias, ya que a partir de hoy y hasta el próximo sábado tendrán intensos aguaceros con descargas eléctricas, especialmente en los municipios de Bacalar, Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Guadalupe, pues estas son las condiciones meteorológicas. La nube es una nube que básicamente se inestabilizó porque por encima de ella pasó un avión y bueno, logró inestabilidad la atmósfera y inestabilizar la nube, por lo que bueno, no es un fenómeno ni atípico ni nada que ver con otro tipo de teorías. Que nadie se asuste, que nadie se preocupe, no nos están vigilando desde otros planos, tampoco es un mal augurio, porque pues siempre en redes sociales o los comentarios entre la gente que no conocemos este tipo de fenómenos, Ismael Marcelo, pues nos asusta, incluso decían algunos titulares, insólito, hoyo negro en las nubes allá en Puebla. Hay una explicación científica de este tipo de nube que se presentó ayer. Sí, es correcto. La cavidad o cabus se conoce en términos científicos. Cabus, exactamente. Entonces, pues es básicamente una cavidad de una nube, pues obviamente. ¿Se había presentado este tipo de fenómeno antes? ¿Por qué la sorpresa? ¿Por qué no lo teníamos en el radar? Sorpresa porque básicamente no es común, no es de un fenómeno que se presente todos los días, ¿no? Pero pues obviamente sí tiene una explicación científica, sí se ha presentado con anterioridad, nada más que en este caso pues se difundió rápidamente, justamente quizás por el frío, por la temporalidad o porque no es una situación que se registre, como te decía, todos los días. Lupita. Bueno, lo que perdemos de vista es que, fíjate, la presencia de este cielo tan despejado también es lo que nos ha permitido, si observamos la fotografía que nos presentaste, detrás se ven los volcanes, se ve el Popo, se ve Lista, espectaculares, mira nada más ahí, los tenemos en la parte, digamos, derecha de su pantalla, la nube, digo, composición fotográfica espectacular. Por lo que significa Puebla de Los Ángeles, maravillosa ciudad. Un regalo, tomémoslo como eso, de la naturaleza. Sí, es para correcto. observar. A través de esas nubes también se podían presentar otros fenómenos que quizás podemos adelantar aquí. Por ejemplo, el halo solar, que es como un arco iris alrededor del Sol, o el halo lunar, que es básicamente también un fenómeno óptico que se ve a través de las nubes, que bueno, pues es un fenómeno óptico. No es que realmente esté un arco iris encima o alrededor del Sol, ¿no? Sino que así lo vemos desde el ángulo de vista, pues desde la superficie terrestre. Entonces, pues son situaciones normales, no es una situación atípica, entonces hay que mantenerse. Ahora, Lupita, permíteme también despacio nuestro llamado nuevamente a las personas que habitan en el estado de Quintana Roo. Esta nubosidad convectiva llegará en las próximas horas a esta entidad provocando intensos aguaceros. El día de ayer estábamos analizando en el meteorológico que las precipitaciones que se esperan a partir de hoy en los municipios de Otompe Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto serán de muchísima importancia, por lo que hacemos un llamado a la población que vive en esos municipios a que sigan las recomendaciones de las autoridades de protección civil, ya que esta cantidad de agua que esperamos podría generar encharcamientos e inundaciones. Así que hay que tomarlo en cuenta. Y también el avance del nuevo frente frío, el número 14, se va a aproximar muy lentamente al noroeste de la República Mexicana. Sin embargo, a partir de mañana dejará lluvias también muy fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras, tanto de Baja California como del estado de Sonora. Amaneceres fríos, tardes frías, será la tendencia de aquí a lo que resta también del año. Sí, de la temporada de frentes fríos que se extiende hasta el mes de mayo. Pues atentos a estos fenómenos, eso sí, los frentes y el fenómeno allá en la península de Yucatán, a darle seguimiento. Aquí está Ismael Marcelo, atento con el llamado a la gente que vive en esa zona. Gracias, Ismael. Con gusto, como siempre, Lupita. un gusto recibirte en vivo en el estudio. Ya estamos bien informados del clima y nos vamos con este tema que se vive en Zacatecas y que también ha causado mucho enojo entre la población. Un caso de violencia digital en una secundaria. La número 1 es una secundaria técnica que está ubicada en la capital del estado, allá en Zacatecas.
Un joven, un estudiante de tercer año, utilizando inteligencia artificial, diseñó todo un catálogo con imágenes sexuales falsas de al menos 400 de sus compañeras y compañeros. La Fiscalía de Justicia inició una investigación y el fiscal especializado en derechos humanos, Alan López, aseguró que se va a apoyar a todas y todos los jóvenes violentados. Expuso que puede tratarse de delitos contra la intimidad sexual. Madres de las víctimas se manifestaron para demandar la intervención de las autoridades educativas en Zacatecas y exigieron la renuncia del director del plantel y del titular de Trabajo Social por su probable omisión al no responder a todas las denuncias que previamente pues ya habían hecho las alumnas de este plantel. Algunas de ellas relataron que el estudiante se mantenía durante semanas, incluso ahí lo veían presente afuera de los sanitarios con su celular en mano, tome y tome fotografías precisamente para diseñar este catálogo. Y es un tema de la violencia digital que está discutiéndose en el Congreso. Las bancadas en la Cámara de Diputados han cerrado filas con un acuerdo unánime para tipificar y sancionar estas nuevas agresiones digitales enfocadas con el uso de inteligencia artificial para modificar fotografías y dañar así la imagen pues de las personas, mujeres y hombres. La reforma busca reconocer como violencia digital toda acción que implique manipular, alterar, difundir este tipo de imágenes, incluso audios o videos generados por medios tecnológicos o herramientas de inteligencia artificial. Así lo explicó la autora del dictamen, la diputada del PAN, Noemí Luna. Porque aunque las imágenes sean falsas, el sufrimiento que se ocasiona es real. Cuando se altera la imagen de una persona sin su consentimiento, cuando se usa su rostro o su identidad para crear contenido de cualquier tipo, incluso contenido difamatorio, como es el caso, se comete violencia digital. De acuerdo con el dictamen, las sanciones serán aplicables en los términos que establezcan los códigos penales estatales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, este tipo de violencia tiene una sanción que va de los 4 a los 6 años de prisión. Se prevé que este dictamen pueda ser discutido y avalado por todos los grupos parlamentarios en los próximos días. La reforma busca que ninguna mujer, niña o adolescente vuelva a pasar por lo que hoy viven las víctimas de Zacatecas. Queremos leyes que protejan su imagen, su identidad y su dignidad también en el entorno digital. Vámonos con otro tema, hablemos de las técnicas dilatorias que por años ha usado el empresario Ricardo Salinas Pliego para evadir su responsabilidad fiscal. Hoy este tema podría llegar a su fin porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará para resolver 7 recursos interpuestos por el empresario para aplazar así el pago de miles de millones de pesos que adeuda al SAT. Se agotó el tiempo jurídico de Ricardo Salinas Pliego. Este jueves, la Suprema Corte de Justicia someterá a votación del Pleno de Ministras y Ministros 7 recursos relacionados con las empresas Electra y TV Azteca, propiedad del empresario, que implican el pago de créditos fiscales al SAT por más de 45,000 millones de pesos. Ya no podrá interponer recursos ante el máximo Tribunal Constitucional para retrasar la discusión de sus asuntos, como lo hizo durante la gestión de Norma Piña Hernández. En la sesión de este jueves, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, María Estela Ríos, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, someterán a votación una serie de proyectos relacionados con los adeudos de Salinas Pliego. El ministro Arístides Guerrero, quien aún sesiona de manera alterna, presencial y a distancia por el accidente que sufrió en agosto, tiene bajo su ponencia el recurso de reclamación que implica el mayor monto en litigio, casi 18,000 millones de pesos de Grupo Electra. Guerrero considera fundado el reclamo de la Secretaría de Hacienda para hacer que Salinas pague el crédito reclamado y propone revocar el acuerdo de Norma Piña, que admitió a trámite ese amparo antes de concluir su gestión. En el mismo sentido, van el resto de amparos en revisión listados y los impedimentos interpuestos por el empresario contra varias de las y los ministros. No ha lugar
La nueva Corte se apega así al plazo constitucional de 6 meses como máximo para la resolución de asuntos en materia fiscal. Vale la pena precisar que los recursos que resolverá la Corte este jueves no implican el total de la deuda reclamada por la Federación a Salinas Pliego, que suma 74,000 millones de pesos, de acuerdo con la procuradora fiscal Grisel Galeano. Sin embargo, sí implican el golpe más fuerte a su fortuna, intocable en el pasado. 11 Noticias, Gilberto Molina. Tiempo de los deportes. Bienvenido, Gabriel Sainz. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. La Federación Mexicana de Fútbol presentó la campaña Somos México, una iniciativa que busca reforzar el orgullo y la identidad nacional rumbo al Mundial del 2026, en el que nuestro país será sede. Este proyecto se realiza en colaboración con la Secretaría de Economía y la marca Hecho en México, la cual fue otorgada a la Federación como un reconocimiento a su compromiso con los valores, el talento y el trabajo de millones de mexicanos que participan en el fútbol y en la organización del Mundial. El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, explicó el mensaje que acompaña esta nueva campaña. Hoy presentamos la campaña de la Federación Mexicana de Fútbol de apoyo a la Selección Nacional de México con un mensaje muy claro. Es la tercera vez que México organiza un Mundial de Fútbol y es la tercera vez que en un estadio icónico se da la inauguración. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la relevancia de este reconocimiento y el esfuerzo en conjunto que hay detrás de la Copa del Mundo. Puedo decirles que con especial emoción el día de hoy entregamos este certificado porque entiendo perfectamente bien y lo he vivido todo lo que está atrás del Mundial, todo lo que está detrás de los preparativos para el Mundial, la inmensa cantidad de personas talentosas que intervienen para que esto sea posible. De esta forma, la Federación Mexicana de Fútbol y la Secretaría de Economía refuerzan la unión entre el deporte y el orgullo por lo hecho en nuestro país. Y finalizaron las primeras jornadas del ATP Finals de Turín y ya hay algunos semifinalistas confirmados. El italiano Jannik Sinner selló su pase como líder del grupo tras vencer en 2 contundentes sets al alemán Alexander Zverev. Ahora se medirá ante el estadounidense Ben Shelton, quien ya se encuentra eliminado. Por su parte, Zverev se verá este viernes ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en búsqueda de su segundo boleto. Félix se colocó en esta posición luego de vencer a Shelton. Y en estos momentos, el estadounidense Taylor Fritz se mide al australiano Alex de Minaur. Ambos necesitan de la victoria para sellar el pase a la siguiente ronda. Más tarde, Alcaraz se medirá ante el italiano Lorenzo Musetti. En la Liga MX femenil comienzan las semifinales de ida. La acción la iniciará el Cruz Azul, que recibe en casa a las Tigres. Además, habrá clásico nacional. Las de Guadalajara buscarán llevarse la ventaja en el Akron frente a las del América. Los encuentros de vuelta se jugarán el domingo 16. En el Campeonato del Mundo de Fútbol de Frontball que se realiza en la Ciudad de México, la campeona mundial Julia Reyes inició de la mejor manera tras vencer a su rival 2-0 de Venezuela. En la misma jornada, Fátima Moreno también se llevó la victoria al finalizar 2-0 frente a Chile. Y en el emparrillado comienza la semana 11 de la NFL. El calendario lo arrancan los Jets de Nueva York, quienes se ubican como los últimos clasificados de la Conferencia Americana del Este, por lo que en teoría sería fácil para los Patriotas de Nueva Inglaterra sumar una 9ª victoria y continuar como líderes. Y ya hay fecha y horario para los encuentros de cuartos de final en la UNEFA, categoría de los 14 grandes. Primero, el viernes, los Borregos del TEC Campus Ciudad de México reciben a los Aztecas de la UDLA Puebla a las 17 horas. Y un par de horas después, a las 7 de la noche, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León reciben en el Gaspar Más a los Linces de la UVM. Ya para el sábado, a la 1 de la tarde, el Cráter Azul vibrará con el juego entre Hermanos Borregos TEC de Puebla, que recibe a los del TEC Guadalajara. Y a las 7 de la noche, el último juego, donde las Águilas Blancas del IPN visitan al clasificado número 1, los Borregos del TEC de Monterrey. La información deportiva que tenemos, Lupita, muy buen día.
Oye, somos 3 veces anfitriones, somos México de la mano con esta campaña con la Secretaría de Economía, fomenta la identidad. Vamos a ver a personajes ilustres de nuestra selección en esta campaña y creo que eso también es parte de la fiesta deportiva. Sí, claro, es todo un movimiento para exacerbar ese orgullo mexicano, para recordarnos quiénes fueron nuestras estrellas en otros mundiales y sobre todo recordar aquellos momentos en México 70, en México 86 y bueno, ver que la selección nacional tenga ese apoyo para que pueda hacer algo bueno en este mundial. Claro, y Mikel Arriola hablaba también de estos pilares que están sustentando la preparación de nuestra selección rumbo al mundial, al mando de Javier Aguirre. Hay 15, decía que por lo menos 15 partidos de preparación. Esto va a ser muy sólido porque la gente comienza a familiarizarse, o eso es lo que queremos como aficionados al fútbol, ya con una selección, con esos 11 que van a salir a la cancha, bueno, que todavía no sabemos exactamente quiénes van a ser, Gabo. Así es, Lupita, fíjate, la selección viene de un proceso muy conflictivo en el cual no ha dado resultados, no ha sido contundente. La afición está un poco decepcionada de la selección. Sin embargo, creo que con el de la mano de Javier Aguirre poco a poco ha ido subiendo. Esperemos que continúen con esa fase, que Javier Aguirre sepa llevar de la mano bien a los jugadores y que, por supuesto, lleguen con una muy buena preparación al inicio del Mundial. Claro, eso es lo que queremos, ya empezar a reconocer quiénes nos van a representar en esta etapa mundialista. Gracias, Gabo. Gracias, Lupita. Nos estamos viendo. Te vemos mañana ya viernes. Y miren, importante todas las campañas que se están haciendo, pero hay una en particular que sí nos ocupa, que es el tema de las sustancias psicoactivas. El gobierno federal está listando esta nueva estrategia que busca fortalecer el tema de las adicciones, no al consumo. Será difundida en escuelas, en medios de comunicación, precisamente y en particular con el tema de las metanfetaminas, que sabemos creció en México más de 200% entre 2017 y 2022. Para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo, que se acerque a las drogas. Viene ahora, sigue la campaña del fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas, que es una droga que se usa más en México que el fentanilo. Recordemos que la campaña contra el fentanilo ha tenido repercusión en México y Estados Unidos. Incluso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la tomó como ejemplo para frenar todas las adicciones entre la población estadounidense, pero pues resultados vemos muy pocos. Nos gusta mucho esta música, Miguel, porque rompe con toda esta solemnidad y a veces noticias no tan agradables, pero que hay que informar a la población para hablar de la cultura en este recinto que, mira, ayer leía... Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Ayer leía en YouTube que una persona que escribió decía, tengo una biblioteca igual que la de Miguel de la Cruz. Yo dije, qué bárbaro, mira, bien surtida, muchos libros. No, hombre, ojalá yo tuviera esa escalera. Bueno, pero es nuestro espacio y nuestro recinto aquí donde la cultura nos encanta. ¿Qué nos cuentas hoy, Miguel? Bueno, pues fíjate que hubo un recorrido por una muestra del artista Geles Cabrera. Ella ofrece una exposición escultórica con materiales como piedra, bronce, papel maché, entre otros. Demuestra así ser una de las artistas más relevantes en la historia de la escultura moderna mexicana. Saray Campech tiene los detalles. Pocas mujeres hicieron lo que la escultora mexicana Geles Cabrera. En 1966 abrió un museo que durante 4 décadas sostuvo con su sueldo de maestra en la Facultad de Estéticas de la UNAM. Hace 19 años lo cerró y ahora su obra regresa a la escena artística con una muestra. Fue una de las primeras, si no acaso la primera escultora profesional que hubo en México, pionera de la práctica escultórica. Geles trabajó el movimiento. Geles formó parte durante la década de 1940 de talleres de danza experimental que aprovechaban una metodología que se llamaba la morfocromofonía, desarrollada por el arquitecto Alfonso Pallares. De espíritu curioso, Geles supo amalgamar su gusto por otras disciplinas para dotar de una narrativa más vital sus obras, piezas cargadas de emociones y sensualidad poco comunes en la época. Cuando uno observa sus esculturas, tanto a nivel como técnico, como formal y temático,
y entendiendo el contexto de producción, 1949 en la Galería Mont Orendain es su primera exposición, uno se puede dar cuenta, entendiendo el contexto en el cual ella trabajó, lo arriesgado de sus propuestas. Dividida en 3 ejes y conformada por 100 piezas, Geles Cabrera, partituras corporales, en el segundo piso del Museo del Palacio de Bellas Artes. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, en su 10ª edición, el Encuentro Nacional de Danza buscó ampliar sus horizontes y se robustece considerando dentro de su programación otras manifestaciones artísticas que reflejan diversidad del panorama dancístico en México. Nos lleva a repensar los formatos de exhibición de la danza escénica, tanto en espacios cerrados como alternativos, las instalaciones corporales y la provocación del diálogo, desde el K-pop, el guapango, las comparsas populares o el old way vogue, con la danza buto, el flamenco, la danza clásica, folclórica y contemporánea. 41 funciones de danza y 49 piezas coreográficas que se extenderán en 9 recintos de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Danza, el Museo Tamayo o el Museo de Arte Moderno, así como 46 actividades académicas y la participación de 14 países invitados. El encuentro busca seguir renovándose y ofrecer espacios no solo de disfrute de la danza, sino también de aprendizaje y transmisión de conocimientos. Fomenta la profesionalización, el diálogo intergeneracional y la circulación de saberes. Su relevancia radica tanto en la diversidad de sus participantes como en su capacidad para articular múltiples perspectivas sobre las danzas, las corporalidades y el movimiento. El Encuentro Nacional de Danza se llevará a cabo del 18 al 23 de noviembre. Alexandra Gravas es una cantante griega itinerante. Ha sido nombrada embajadora cultural de su país y se ha presentado en China, Holanda, Bélgica, Viena, Italia y desde luego en México. Ha cantado en Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad y el Festival Cervantino. Ahora interpretará el concierto Horizontes. Tengo canciones de diferentes países, yo canto en 7 idiomas. Quiero pensar que las canciones son como puentes de una cultura de la otra cultura, que no tiene fronteras, es un horizonte. Alexandra Gravas se presenta hoy a las 9 de la noche en la calle Julio Verne, número 38 en Polanco, a las 21 horas. Vámonos al libro del día, es Felicidad, de Lina Martínez, editado por Debate. Este libro en voz de su autora. El libro inició siendo unas notas de cátedra. Escribí el primer capítulo donde exploro como las raíces filosóficas de la felicidad y llevo la felicidad a entenderla como la entendemos hoy. Luego escribo sobre el consumismo, sobre redes sociales, sobre generaciones, porque no todos experimentamos la felicidad de la misma forma. El subtexto de todo el libro es salud mental, son nuestros buenos estados mentales, que realmente ahí es donde está el sustrato de nuestra felicidad. Hablo extensamente sobre las relaciones afectivas, que al final del día las relaciones afectivas es lo que hace que vivamos una vida feliz, que tuvieran un pequeño microaprendizaje. Entonces espero, y esa ha sido la retroalimentación que he tenido de los lectores, que les sirve, porque no es como tengo que leerme 50 páginas para tener un contexto más general, sino que es una lectura más dosificada. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 77 páginas del libro Vestido de novia de Socorro Venegas, editado por Tusquets. El X de hoy es de Ondina Lunar y dice: necesitamos reconocer o pensar que nos anticipamos, como si de verdad pudiéramos adivinar por dónde vendrá el siguiente tajo y evitarlo. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 191 años del nacimiento del poeta mexicano Ignacio Manuel Altamirano. En su honor, el poema del día Los Naranjos, que en alguna parte dice: en los verdes tamarindos se requiebran las palomas y en el nardo los aromas a beber las brisas van. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Es uno de los más famosos de Altamirano. De Altamirano, por supuesto, lectura obligada. Miguel, además de lo que nos presentaste, hay más, porque es jueves y hay teatro también en la ciudad. Hoy estará en el escenario Daniel Jiménez Cacho con la Compañía Nacional de Teatro. Primer actor. Primer actor. Teatro Julio Castillo.
el Teatro del Bosque, atrás del auditorio, a las 8. Eso, bien tapaditos. Gracias, Miguel. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Asegura el gobierno federal que hay pruebas y sustento legal para la suspensión de operaciones de 13 casinos en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. 2 de estas casas de apuestas son de Grupo Salinas. Suspenden desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán. El gobierno municipal argumenta que es para garantizar la seguridad de las y los habitantes. Alista el gobierno federal nueva campaña contra el consumo de metanfetaminas. Esta estrategia se sumará a la campaña contra el fentanilo y será difundida en escuelas y medios de comunicación. La Secretaría de Agricultura logra acuerdo con productores de caña. Con esto se levanta el bloqueo que mantuvieron alrededor de 30 horas frente a la dependencia. Como parte de los acuerdos habrá financiamiento a pequeños productores y se dará un apoyo de 300 pesos por tonelada de caña producida. En Brasil sigue la cumbre de cambio climático, la COP30. Líderes mundiales buscan alternativas contra el cambio climático, mientras manifestantes fuera de la sede exigen acciones inmediatas para salvar el planeta. Presenta la Federación Mexicana de Fútbol la campaña Somos México, que promoverá al país y acompañará a la selección nacional. México será sede de una Copa del Mundo. Queremos agradecer la presencia esta mañana en el estudio de Luis Gómez Negrete, coordinador de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre la reciente inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto recibirte. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias y un saludo. Importante que ahora la Ciudad de México cuente con este espacio donde se van a concentrar esfuerzos para este tema tan sensible para la población, Luis. Sí, es un espacio único en el país. Es una apuesta muy decidida por la integración entre la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda para lograr brindar a la ciudadanía todos los servicios que se necesitan cuando uno no encuentra a su ser querido, y que es muy importante que dichos servicios estén ahí disponibles en un mismo lugar. Ahora, de alguna manera consideraron, para ponerlo en marcha, para que entrara en vigor, que se estaba perdiendo la confianza de las personas buscadoras, que incluso sabemos se han organizado, hacen coaliciones, están pues ellos encabezando la búsqueda de sus familiares de un ser querido. Era necesario tener un centro de este tipo. De alguna manera también, además de sus funciones, es como este voto de confianza necesario que tienen que recuperar acerca de las familias que se están dedicando a esta actividad y que lo hacían prácticamente pues en solitario, Luis. Pues yo creo que desde hace 10 años que este fenómeno empezó a tener la relevancia que tiene el día de hoy, pues nos dimos cuenta que las instituciones no necesariamente tenían los canales previstos para poder atender este fenómeno, y tan es así que, como bien dices, las familias tomaron un liderazgo muy importante en las formas de buscar, en las formas de organizarse, y creo que es muy importante que con este tipo de acciones podamos moldear las instituciones para responder a este fenómeno, que es una cosa novedosa y retadora para las instituciones públicas. ¿Fue una demanda social el contar con un centro así? Fue una demanda el tener una coordinación real entre las instituciones. El centro sí es una iniciativa propia del Gobierno de la Ciudad de México para poder demostrar que con un espacio común damos pasos hacia adelante a esa coordinación, que era una demanda de las familias. El tema de las desapariciones en la Ciudad de México y en todo el país es algo que preocupa mucho. Cuando alguien enfrenta esta situación tan difícil, Luis, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Por dónde empezar? En este centro, ¿cuál va a ser el servicio que se va a prestar? Lo primero es, sin duda alguna, reportarlo. No esperar ni un segundo para poder reportar la ausencia de un ser querido. Y lo que se necesita en ese primer momento es entender todo el contexto de la persona que estamos buscando, poder dar una contención a la familia, porque evidentemente la angustia, la preocupación muchas veces juega en contra
de poder dar datos certeros, juega en contra de tener claridad de hacia dónde. Y justamente en un centro integral lo que buscamos es obtener la información, brindar el acompañamiento que se requiere y poner a disposición los recursos de la Ciudad de México para esto, incluyendo, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia del C5, que son clave para poder encontrar. Las primeras horas, acabas de decir esta palabra, son claves para reportar a una persona. Quedó atrás esta idea de que vas y presentas tu queja y dices, oiga, estoy buscando un familiar. No, tiene que esperar determinado tiempo de horas porque hasta, ¿qué tal si regresa su familiar? Esto ya no existe y ya se toma en cuenta el primer reporte. En cuanto uno nota la ausencia de la persona, ya no hay que esperar ningún tiempo que se consideraba antes como el que regulaba lo necesario para que se pudiera iniciar la búsqueda de alguien. Justamente erradicar el mito de las 72 horas ha sido una victoria de las familias buscadoras y que es una victoria que más se traduce en ley en su momento, en 2017, pero que ha llevado un proceso para poder concientizar a todas las instituciones, a todos los funcionarios públicos de que esto es un mito y que en realidad lo que necesitamos es encontrar y reportar desde el primer momento. Así que este centro materializa parte de esos avances en la búsqueda. ¿Cuál es la diferencia, Luis, entre una persona desaparecida y una persona no localizada? Bueno, esa es una diferencia que se crea en la ley del 2017. En su momento lo que se establece es que la búsqueda debe de empezar de forma inmediata y que cualquier persona que no se encuentra con sus familiares y que es reportada y que no se presume que exista un delito, se trata de una persona no localizada. Sin embargo, al cabo de 72 horas, las instituciones tienen que asumir que puede ser víctima de delito y por lo tanto se trata de una desaparición. Así se planteó en su momento en la ley en materia de desaparición, pero justamente ahora tenemos una reforma que elimina, digamos, como lo ha sucedido, por ejemplo, en la ley de la Ciudad de México, donde no existe la diferencia entre persona no localizada y desaparecida, sino que contamos como persona desaparecida desde el minuto cero, para justamente no dar pie a esta confusión entre las personas no localizadas, las desaparecidas, las 72 horas, y eliminamos eso en la ley de la Ciudad de México, y es algo que justamente se está transitando a nivel nacional para que en todos los casos se abra una investigación desde el primer momento. Desde el primer momento, y también lo que es importante resaltar y que la gente lo sepa, es que en este centro hay una atención integral. Porque antes, y una de las quejas más frecuentes era que tenías que ir a la fiscalía, después tenías que reportar al 911, tenías que darle seguimiento con la policía quizá de tu alcaldía. Ahora todo se concentra en este centro, pero no solo es eso, sino también hay un apoyo psicológico para las personas que están atravesando por esta situación difícil. ¿Qué más ofrece este centro de atención para personas desaparecidas en la Ciudad de México? Bueno, este centro, además de concentrar a la Secretaría de Seguridad, a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía, lo que permite también es tener un espacio para poder tener ahí tanto familias en su conjunto, con niñas, niños y adolescentes, tener un espacio también, porque cuando localizamos, y esto es algo que casi nunca se ve, pero cuando localizamos a alguien, sobre todo niñas, niños y adolescentes, o cuando localizamos una persona con una condición médica particular, pues tenemos un tiempo en el que localizamos a la persona, la traemos al centro, está con nosotros ahí hasta que pueden llegar sus familiares a recogerle. Y ese momento es un momento de mucha sensibilidad y justamente este centro cuenta con un espacio para poder recibir a estas personas, tenerlas en condiciones adecuadas hasta que se determina a dónde les vamos a llevar o si les van a recoger. Pero es un proceso en su conjunto que el centro está preparado para atender. Ahora, danos el ABC del reporte de una persona desaparecida. Ya no vamos a tener que ir más que a este centro de atención. ¿El primer paso cuál es? Bueno, si estamos en una zona lejana al centro de la Ciudad de México. ¿Está ubicado en? Está ubicado en Avenida Niños Héroes, número 130. Pero si nos encontramos en una alcaldía alejada del centro de la Ciudad de México, como es un tema inmediato, lo primero que habría que hacer es hacer una llamada a Locatel. Esa llamada nos va a activar a nosotros
el reporte, y con ese reporte vamos a comenzar acciones de búsqueda para después esperar a la persona que se acerque a este centro y que en el momento en el que llegue esta persona nosotros ya tengamos la información básica, tengamos algún avance y estemos preparados para recibir. Si uno está cerca y prefiere ir directamente al centro, eso está bien, se puede hacer, pero justamente lo que queremos es no perder ningún minuto. De manera que cuando se llegue al centro lo importante es traer consigo tanto información de la persona que estamos buscando, información, su nombre, fecha de nacimiento, fotografía, su CURP, la información que sea relevante sobre sus características físicas, como también información del contexto en el que desapareció. Así es. Las circunstancias particulares y, muy importante, la red de apoyo que cuenta esta persona, porque realmente muchas veces, afortunadamente, a las personas les encontramos con vida, sin ser víctima de delito y apoyándose de su red de apoyo frente a alguna circunstancia. Entonces, ahora, es muy importante. Sí, desde que se abrió el centro, ¿cómo está funcionando? ¿La gente sí está sintiendo que era lo que se necesitaba para este tema de la búsqueda de personas? ¿Sí están concentrándose? ¿Hay todos los esfuerzos para que sean atendidas de la manera en que ellos están esperando que esto funcione, Luis? Sí, desde el día de la inauguración empezamos las operaciones y en realidad el cambio es notable. Antes teníamos dispersas a las instituciones, sin lugares necesariamente de atención integral, de manera que tenían que estar yendo de un lugar a otro, y hoy en día muy fácilmente, de manera clara, pueden llegar ahí y los servicios están en ese lugar, así que está funcionando bien, hemos recibido buenos comentarios de los primeros usuarios y obviamente supone también un desafío en las nuevas dinámicas de trabajo, pero que hoy en día, desde el momento en que se inauguró, está funcionando plenamente. Ahora, para cerrar, por último, esto que dices es muy importante. Desafortunadamente, este tema necesita tratarse de manera muy especial por lo que significa para las familias. El reto que ven a raíz de la inauguración de este centro, ¿cuál es en el tema de la búsqueda de personas en nuestro país en general y en particular en la Ciudad de México? ¿Cuál es ese reto, Luis? Creo que el reto está en que estamos siendo punta de lanza de un modelo de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda. Hay mandatos distintos, hay atribuciones distintas y por lo tanto el gran reto es demostrar que este modelo de coordinación funciona y que debería de ser el modelo a replicar en otras entidades de la República. Ese es parte de lo que tenemos que demostrar. Y hay que tener ese trabajo y hay que ver cómo va avanzando para justamente revisar en qué medida es escalable. Hoy en día estamos teniéndolo aquí, tenemos condiciones propicias para ello. No es necesariamente la situación en todo el país, debido a distancias, debido a geografías, debido a condiciones institucionales, pero justamente hoy tenemos ese reto de poder poner este modelo por delante y que la integración entre fiscalías y comisiones es posible, es deseable y es necesaria. Claro, sobre todo para las familias que están atravesando por este momento tan difícil. Luis, le damos seguimiento a la operación del centro, si te parece. Estamos en comunicación permanente para ver cómo se va agilizando este trabajo, el tema, y por supuesto para ayudar a la gente a que sepa que tiene un medio, un apoyo y una forma de acompañamiento cuando pierden a un familiar, una persona de quienes integran pues su hogar está desaparecida o no es localizada. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias por su presencia, Luis Gómez Negrete. Él está al frente de la coordinación de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a seguir con más que tiene que ver ahora con la temporada invernal. Pues estamos sintiendo estos fríos tremendos, vamos en el Frente Frío ya número 14, pero hay estrategias de las autoridades, en particular de la Secretaría de Salud, para reforzar la vacunación. Hay que ir a los centros de vacunación, se está aplicando influenza, COVID, neumococo, también sarampión, y se ha atendido a un gran número de personas. Afortunadamente, la que está instalada en el Estadio Olímpico Universitario está funcionando muy bien este megacentro de vacunación. Les contamos quiénes han acudido, cuáles son las dudas que persisten
y bueno, vamos a ver que siga funcionando hasta el día de mañana, así que todavía tienen tiempo de vacunarse. Familias, estudiantes y adultos mayores siguen llegando al megacentro de vacunación instalado en Ciudad Universitaria. Acuden a recibir una dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Vacunas que se aplican desde el lunes. Muy benéfico para todos los que estamos tomando la vacuna. Está bien porque para ayudar a proteger más a los ciudadanos contra las enfermedades. Del neumococo y COVID. El servicio está abierto a todo público, sin importar si pertenecen o no a la comunidad universitaria o alguna institución de seguridad social. A toda población estamos aplicando lo que es influenza y COVID, triple viral, es de 6 meses hasta 49 años de edad. ¿Qué se necesita para recibir la dosis contra estas enfermedades? Pues si pueden traer su cartilla de vacunación para poder aplicar la vacuna de acuerdo a su edad. ¿Y si no hay cartilla? Pues bueno, aquí trataremos de apoyarle, si se le puede otorgar, se le otorgaría o se le daría su comprobante para que no se quede sin su aplicación de vacuna. El megacentro de vacunación opera con un horario de atención de 9 a 15 horas y la jornada concluirá el próximo viernes 14 de noviembre, por lo que aún hay 2 días más para que acudan a vacunarse. Con imágenes de Luis Virgilio y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Arturo Lellano, Merlín. Rafa Guadarrama, siempre bienvenido, tu espacio de ciencia. Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás, Lupita? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Y en efecto, pues vamos a platicar de varias cosas. Venga. Vamos a comenzar justamente pues hablando del asunto del clima, y es que en estos días pues hemos sentido bastante frío, mientras que en el verano también llegamos a sentir muchísimo calor. Poco a poco notamos que los parámetros se salen de lo común y es un hecho que será cada vez esto más frecuente, es decir, el clima será más extremo. Este asunto fue abordado sin duda en la COP30 que se realiza en Brasil, y veamos la nota que preparó nuestra compañera y enviada especial Itzel Gómez. El clima será cada vez más extremo. El pasado 7 de noviembre fue 3 grados más frío que el promedio de ese día en la Ciudad de México. En contraste, durante el mes más cálido del año, en los primeros 5 días de mayo, la temperatura máxima promedio fue de 1.7 grados más calurosa de lo normal. Parámetros que se salen del promedio serán aún más frecuentes. Este es uno de muchos otros efectos del cambio climático. Para Ana Cristina Flores, ingeniera química y divulgadora de la ciencia, los datos sensibilizan a las personas, en especial a los jóvenes. Cuando vemos estadísticas es cuando yo creo que los chicos he visto una reacción más sorpresiva de su parte, ¿no? En la Ciudad de México organiza foros de discusión para las juventudes. Ahí les comparte cifras sobre las problemáticas climáticas y ambientales. Crea también espacios de reflexión. Hay que empezar a implementar soluciones desde el conocimiento. Tal como lo hizo con un proyecto llamado Aragón Verde. Consiste en poder también llevar educación climática a todas las personas de la comunidad y poder hacer la restauración del espacio. Para ella, las acciones transforman la realidad. Por eso, a través de organizaciones como la Asociación Juvenil por la Sustentabilidad y Semillas del Mar, promueve que las ideas de las juventudes sean aún más potentes. Hoy está en Belén, Brasil, en la COP30, a miles de kilómetros de casa para observar las negociaciones de la delegación mexicana, conectar con más juventudes y seguir impulsando la divulgación científica en la transformación climática. Esta historia fue realizada gracias al programa de medios de comunicación sobre el cambio climático, la Red de Periodismo Ambiental y el Centro Stanley. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, y en más de la emergencia climática, para que las personas en general se familiaricen con algunos conceptos básicos relacionados con el calentamiento del planeta y las acciones para enfrentarlo, la Semarnat comparte en estos días en sus redes sociales algunos videos del programa 31 Minutos, específicamente capítulos de este conejo rojo muy comprometido con el planeta, Juan Carlos Bodoque, quien explica, por ejemplo, cómo mitigar la emisión de metano, un gas de efecto invernadero. La industria ganadera se ha masificado a niveles nunca antes conocidos. Hay praderas repletas de rumiantes, como vacas, toros y búfalos. Se llaman rumiantes porque regurgitan, remastican y degluten los alimentos. Y como resultado de ese proceso, se tiran flatos que están pasados a metano.
Bueno, ahí está un fragmento y atender las emisiones de metano es muy importante, pues tan solo en México representan la quinta parte del total de los gases de efecto invernadero generados cada año. Esto con base en el Inventario Nacional de la Semarnat. Y bueno, vamos a retomar el tema de la intensa tormenta solar que ha llegado a nuestro planeta desde la noche de este martes. Y esto porque el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA extendió la alerta de esta eyección de plasma hasta las primeras horas de este jueves. Y bueno, debido a esta situación se ha vigilado de manera exhaustiva las comunicaciones satelitales, las aéreas, las navales y en general la operación del servicio eléctrico en el hemisferio norte. Sin duda, lo más impactante de esta tormenta solar del tipo G4, de las más potentes que se pueden presentar, es que ha permitido extender el espectáculo de las auroras boreales que sí pudieron apreciarse en latitudes mucho más bajas de nuestro planeta, por supuesto en nuestro país. En redes sociales se compartieron imágenes de Baja California, Sonora, Zacatecas y bueno, esta tormenta geomagnética es una oleada de partículas solares que al llegar a la atmósfera hicieron variar rápidamente el campo magnético de la Tierra y pintaron los cielos de brillantes luces rojas y verdes. El Instituto de Geofísica de la UNAM, por supuesto, también dio seguimiento puntual a este fenómeno. Y bueno, pues nuestro Sol no fue el único que dio de qué hablar a los especialistas en estos días. De hecho, la Agencia Espacial Europea informó también que se logró apreciar por primera vez una intensa eyección masiva coronal en una estrella localizada a 130 años luz de distancia. La emanación de partículas es tan masiva que los expertos advierten que si ocurriera, por ejemplo, de forma repetida, podría dejar a los planetas cercanos sin atmósferas y por lo tanto los astros serían grandes rocas orbitando la estrella, que en este caso es una enana roja. Este hallazgo se logró con el telescopio LOFAR y el observatorio orbital XMM Newton, ambos de la agencia europea. El hallazgo se publicó en la revista Nature. Y bueno, de clima y estrellas fue la sección. Bueno, Rafa, es que ¿qué está pasando en el universo? Que tenemos este tema de las auroras boreales, lo que significa también el cambio climático, pero creo que nos conviene quedarnos con este tema del cambio climático con 31 minutos. Interesante porque dice uno, esto es para los chavos, los niños, muy educativo, muy didáctico, pero todos aprendemos con un programa como este, Rafa. No, sin duda, y aparte este personaje de Juan Carlos Bodoque, siempre toca temas muy puntuales. En concreto, la Semarnat está reproduciendo algunos de los capítulos que tienen que ver con la emisión de metano, que ya lo decíamos, es el segundo gas de efecto invernadero más importante, no solamente de México, del mundo. En general, tiene que ver con producción agrícola, utilización de fertilizantes, manejo de residuos en las grandes ciudades y en general en los países. Es un gas que también tiene que ver con la generación de hidrocarburos y todos los países, México incluso, tiene acciones muy concretas para tratar de mitigar y por supuesto adaptarnos a esta realidad. Hablábamos que alrededor de la quinta parte de los gases de efecto invernadero son metano en México y por supuesto hay proyectos como el Parque de Economía Circular en Hidalgo, como estas grandes instalaciones de aprovechamiento de biogás, el replanteamiento de la forma de recolectar los residuos y distribuirlos, reciclarlos, reutilizarlos, pues, o darles un destino mucho más adecuado. Es una forma de atacar esto, por supuesto también acciones contra fertilizantes, dar otro tipo de alimento, por ejemplo, al ganado. México quizá en este punto no es un problema tan grande, pero sí también la generación de gas, es decir, son temas interesantes que le toman, digamos, 31 minutos, pero que son realmente un problema que enfrentamos. Serio. Un problema serio visto desde otro punto de vista. Y sí tuvimos auroras boreales en México, que eso fue maravilloso porque nos hablabas de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de las partes donde pues están las zonas árticas, pero mira, este regalo de la naturaleza, afortunados quienes lo vieron, quienes lo captaron y quienes lo disfrutaron, Rafa. Sí, por supuesto, a latitudes que normalmente no serían pues este espectáculo, estos cielos rojos, encendidos, que nos muestran que estamos en un universo dinámico que tiene un clima espacial también muy específico y bueno, pues esto es parte de nuestra naturaleza también, sin duda. Claro, y bueno, nosotros en la Ciudad de México nos conformaremos con verlo así en las fotos porque pues debido a la altura de la ciudad, imposible que se vea esto. Sí, no. Aquí no más en el norte. Exactamente, sí, y pues en esta ocasión fue una eyección muy masiva. Potente. Muy potente, de categoría G4, es de las más potentes.
no es usual, digamos. Claro, y nada de afectaciones en las comunicaciones aéreas, no se ha reportado ningún efecto porque era lo que preocupaba, ¿no?, en este tema. Justamente, sí, ningún reporte de consideración, probablemente sí hubo algunas fallas, como suele ocurrir en este tipo de eventos, pero nada que se haya reportado de manera importante. ¿Cuánto más va a durar esta condición del G4? Hasta donde advirtió la NOAA, hasta hoy se resentirían todavía los efectos de esta eyección. No sé si las auroras boreales como tal, pero sí hasta hoy seguirá llegando una cantidad importante de partículas solares. Vientos, Rafa, muchas gracias. Te vemos pronto. Gracias por la información. Gracias. Y nos vamos ahora con otros temas que tienen que ver con la agenda internacional. Vámonos al mundo. Y es que hay una revelación que está sacudiendo a Europa con testimonios que apuntan a que durante la guerra de Bosnia millonarios pagaron por disparar contra civiles, esto en Sarajevo. Son declaraciones que reabren la herida del conflicto en los Balcanes 3 décadas después. La historia. A más de 30 años de iniciada la guerra en la ex Yugoslavia, una revelación causa conmoción en Italia. Una investigación de la Fiscalía italiana reveló que durante la guerra en los Balcanes, en 1992, millonarios aún no identificados pagaron hasta 100.000 euros para participar en los tiroteos contra civiles en Sarajevo, la capital de Bosnia. Se sabe que los involucrados, provenientes de Italia, Estados Unidos y Rusia, viajaron de Italia a Belgrado, la capital serbia, y de ahí a las colinas que rodean Sarajevo, protegidos por el ejército serbio-bosnio. Todos los días, bajo ese infierno, niños, niñas, mujeres y hombres corrían despavoridos cuando les disparaban desde los montes aledaños. Yo fui atacado por un francotirador frente al Museo Nacional. Las víctimas caían de súbito sobre el asfalto, sin vida. Los tiroteos contra civiles ocurrieron bajo la mirada de las fuerzas de Naciones Unidas que, según su mandato, no podían intervenir a menos de ser atacadas. La investigación determinó que el servicio secreto italiano también estaba enterado de lo que sucedía, pero no hizo nada para impedirlo. Entre 1992 y 1996 murieron 11.000 civiles, de ellos 6.000 eran niños y niñas. La Fiscalía italiana aún no cita a ninguna persona a declarar mientras se investiga el caso, a partir de una denuncia del periodista Ezio Gavazzeni. Fue como un safari humano. Aquellos que llegaron eran francotiradores mórbidos, que pegaron para matar. Por su parte, el exalcalde de Sarajevo, Benjamin Akaric, y el exgeneral bosnio Edin Subasic confirmaron los hechos. Este no es un caso único. Durante el genocidio en Gaza, francotiradores estadounidenses e israelíes vinculados a la Fundación de Ayuda a Gaza, de empresas de seguridad privadas, dispararon contra personas palestinas que se acercaron a centros de alimentos desesperados por el hambre. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Ahora nos enlazamos con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. El tema con Juliana es el juicio al hombre que el año pasado atropellara asistentes a un mercado navideño y otros asuntos en la agenda. Juliana, buenas tardes en Europa. Adelante. Hola, es un gusto saludarlos en México. A pocos días de la inauguración oficial de los mercados navideños en Alemania, comienza el juicio contra el autor del atentado mortal del mercadillo de la ciudad de Magdeburgo, que en diciembre de 2024 acabó con la vida de 6 adultos y un menor de edad y dejó más de 300 personas heridas y un trauma colectivo, faltando 4 días para la celebración de la Navidad. En los 2 días de audiencias judiciales hasta el momento, el acusado ha dado detalles sobre el acto y ha reconocido que tan solo después de ejecutarlo se dio cuenta de que no tenían ni un plan de escape ni nada más. Y reconoció no sentir remordimiento porque el ataque había sido intencionado y negó que se tratara de un atentado terrorista. El autor es un médico, tiene 51 años y reside desde hace más de 18 años en Alemania.
En el juicio afirmó que el motivo de su atentado fueron sus disputas con las autoridades alemanas y su falta de ayuda a las mujeres saudíes. Quería informar y advertir. Dice que presentó denuncias penales, pero que no fue escuchado. Durante el juicio, un juez le retiró el uso de la palabra cuando el acusado quiso dirigirse a los padres de una de las víctimas. Este atentado ha llevado a que las autoridades refuercen las medidas de seguridad de los perímetros de estos mercados que se realizan tradicionalmente entre el 24 de noviembre y el 27 de diciembre cada año. Tras ajustes para endurecer las medidas de seguridad del mercado navideño precisamente de Magdeburg, ese epicentro de este atentado, la ciudad tomó la decisión de celebrar el mercadillo navideño. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta pronto. Hasta pronto, gracias Juliana González. Vámonos a Estados Unidos porque ya hubo acuerdo, se firmó ayer por la noche la ley que permite reiniciar operaciones de la administración pública y está el presidente Trump firmando esta iniciativa. Es un honor firmar una ley formidable y hacer que nuestro país trabaje de nuevo. Una ley que prácticamente ya se había consensuado desde el domingo pasado en el Senado, en la Cámara de Representantes. El voto de 43 de sus integrantes fueron los días más largos en la historia del cierre del gobierno en los Estados Unidos. Necesitamos reactivar este gobierno cuanto antes y voy a ceder el resto de mi mandato para que podamos lograrlo. El pueblo estadounidense lo exige y lo merece. Solo hubo 209 votos en contra, 6 demócratas votaron a favor, el resto se mantuvo en su posición de eliminar los fondos para el Seguro Universal de Salud, el famoso Obamacare. En Palacio Nacional inicia la conferencia. Regresamos al estudio con un resumen en 11 Noticias. Suspenden 13 casas de apuestas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. 2 de estas pertenecen a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego. Inicia la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Imágenes afuera en los alrededores de Palacio Nacional, Moneda y Correo Mayor intentaron derribar algunas de las vallas que están resguardando las inmediaciones de Palacio Nacional. Eviten el centro histórico, está complicado. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el trabajo realizado en los 5 estados afectados por las intensas lluvias de hace ya un mes que causaron severos daños en más de 100,000 viviendas. Ha sido un ejercicio realmente impresionante. Prácticamente en un mes, desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuantos días, quedaron limpias prácticamente todas las comunidades. Arrancó el Buen Fin con un operativo de seguridad especial en centros comerciales en la Ciudad de México. Las cámaras del C5 vigilarán al menos 165 de estas plazas ubicadas en la Ciudad de México con más de 1,200 cámaras. Ya están habilitados los accesos públicos y gratuitos a la playa del Pueblo y Conchitas, esto es en Tulum, en Quintana Roo. Es un reclamo histórico de la población local y también de algunos turistas. Revelan en Estados Unidos correos electrónicos entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein, sentenciado por abuso sexual. Los mensajes afirman que Donald Trump asistía a las fiestas de Epstein, donde participaban menores de edad. Así nos vamos, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Gracias. En radio, en televisión los dejamos con Diálogos en Confianza. Sigan en el 11, nos vemos mañana muy temprano. Buenos días.